Bien, señores, buenas tardes. Continuando con la exposición, nos habíamos quedado, estábamos hablando de capacidad de carga, ¿verdad? Capacidad de carga admisible, y habían dos criterios para el diseño. Uno, la verificación por resistencia, y luego la verificación por servicio. Dentro de lo que es la verificación por resistencia, habíamos identificado que hay una teoría que es la teoría de Terzaghi, ¿no? A través del cual determinamos la capacidad última del terreno, la capacidad de carga última. Pero no solo basta con eso, sino también existe la necesidad de controlar las deformaciones, y para eso hacemos la verificación por servicio. Entonces, cuando hablamos de servicio hablamos de asentamientos. ¿Qué tipo de asentamientos tenemos? Asentamientos instantáneos, aquellos que se dan apenas se aplica la carga, ¿no? Por el reacomodo de las partículas, y existe otro tipo de asentamiento en algunos tipos de suelos, que es el asentamiento diferido en el tiempo, o sea, un asentamiento por consolidación. Eso se da principalmente en suelos finos, ¿no? Si bien se asienta inicialmente, pero también en el tiempo va a continuar asentándose por un efecto de consolidación del terreno. Este es un cuadro muy importante. Miren, pueden ustedes apreciar, digamos, es un resumen de qué tipos de asentamiento hay. Tenemos dos tipos de asentamientos: un asentamiento inmediato y un asentamiento que se da en el tiempo. Entonces, el asentamiento total, ¿qué sería? Asentamiento inicial más asentamiento en el tiempo. Este asentamiento en el tiempo puede derivarse de dos tipos, o deberse a dos tipos: un asentamiento por consolidación primaria y un asentamiento por consolidación secundaria. ¿Dónde se da este tipo de asentamientos? Generalmente en suelos finos, suelos arcillosos, limosos. Los asentamientos inmediatos en cualquier tipo de material, ¿no? ¿Recuerdan? Por la aplicación de cualquier incremento de carga, esta va a sufrir una deformación. El asentamiento total que va a sufrir el terreno, el suelo, producto de un incremento de carga, será pues la suma de los tres. En materiales granulares, por ejemplo arenas o gravas, los asentamientos principalmente son de forma instantánea. Entonces los mayores asentamientos se dan acá, y es posible que no hayan inclusive o sean mínimos este tipo de asentamientos. En principio no hay por consolidación secundaria, ¿no? Este término se acuña más para arcillas. Bien, entonces acá está el resumen. En arenas, gravas y arcillas duras y suelos no saturados en general, el asentamiento total puede asumirse igual al asentamiento instantáneo. En arcillas saturadas, el asentamiento total viene dado por arcillas por consolidación primaria, y en suelos que se deforman demasiado, como turbas, material orgánico, viene dado por la suma de ambos. Pero bueno, ¿quién cimienta sobre turbas, no? Generalmente hay que retirar ese material orgánico. Bien. En realidad pueden aplicar la misma, esta de acá. A ver, si estamos en las arenas, no hay estas dos de acá, entonces es igual el instantáneo. Si estamos con una arcilla, la arcilla sí tienen asentamiento por consolidación primaria, ¿no? Pero a veces por consolidación secundaria puede ser mínimo también. Generalmente por consolidación secundaria se dan en suelos muy plásticos. ¿Qué significa? ¿Cuándo se da el proceso de consolidación secundaria? Cuando aplico una carga y se deforma, ¿no es cierto? Tiene una deformación correspondiente, pero para esa misma carga, sin incrementar más, el suelo sigue deformándose. Es como si empezara a fluir ya el suelo, y a eso se refiere por consolidación secundaria. Entonces eso se da en arcillas plásticas, muy plásticas. Ok, entonces vean este cuadro, que es bastante interesante, porque en la primera me indica qué tipo de asentamiento quiero calcular, y en la segunda me dice qué método. Existe la teoría de la elasticidad para calcular. Existe una forma semi-empírica que es un autor, Meyerhoff, que en función del número de golpes del SPT también te permite correlacionar el asentamiento. Otra forma es a través de una prueba de carga, pero es más costosa, ¿no? Y eso se hace generalmente cuando tenemos proyectos importantes, ¿no?
para la consolidación primaria y secundaria se hace un ensayo, que es el ensayo de consolidación, también de Terzaghi, ¿no? ¿Qué parámetros voy a obtener? En el primero en el primer caso requiero las propiedades elásticas del suelo. ¿Cuáles son las propiedades elásticas de un material? Las propiedades elásticas de un material. Tengo acá la zapata. Esta es la estructura de concreto. Pero para determinar cuál es el asentamiento acá, por la teoría de la elasticidad en el primer caso, para determinar cuál es este asentamiento, me dice que necesito las propiedades elásticas. ¿Qué propiedades elásticas conocemos? El módulo de elasticidad, ¿no? Y el otro es el coeficiente de Poisson. Poisson. Esas son las propiedades elásticas. A ver, haremos un recuerdo. Tengo una barra acá de acero y aplico una fuerza acá, una fuerza P, mejor una fuerza de compresión, que sea una fuerza de compresión, ¿no? Para evaluar el acortamiento. Producto de la fuerza de compresión va a haber un acortamiento, ¿verdad? Un acortamiento. Este acortamiento, si esto es L, la longitud inicial L, entonces ¿cómo yo calculo este acortamiento? A través de la teoría de la elasticidad. P, la famosa fórmula de la pelea. P, la carga, longitud E, módulo de elasticidad, y el área. ¿Qué área? Esta área, ¿no? La sección transversal. Y ese es el asentamiento o la deformación. Esta es la teoría de la elasticidad. A través de la teoría de la elasticidad yo puedo calcular la deformación de la barra de acero. Si yo aplico este concepto acá para el suelo, entonces quiero calcular acá cuál es el asentamiento del suelo. P entre A, ¿qué cosa es? Es un esfuerzo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto yo puedo aplicar al terreno? El Q admisible, ¿no es cierto? Es la máxima carga que puedo aplicarle. Y Q admisible no es otra cosa que unidad de esfuerzo. Entonces yo podría decir P entre A admisible. L, ¿quién sería L acá? Sería B, ¿no es cierto? B entre el módulo. Pero además tiene que ver acá otro factor, que es el coeficiente Poisson. 1 menos el coeficiente Poisson al cuadrado. De repente podemos prender el ventilador. ¿Es esto? Gracias. Y es así entonces como nosotros, a través de la teoría de la elasticidad, podemos determinar acá Q admisible por el ancho entre el módulo multiplicado por 1 menos el coeficiente Poisson. Entonces, por la teoría de la elasticidad calculamos esa carga admisible que obtuvimos por resistencia. ¿Recuerdan? El primer paso, por resistencia. Ya tenemos un Q admisible. Sabemos cuánto podemos decir que el suelo va a soportar.
Pero esto, ¿qué deformación puede ocasionar? Ahora, esta deformación generalmente se limita de forma práctica. En cimentaciones aisladas se limita a 2.5, 1 pulgada, ¿no? En losas hasta 5 centímetros. Y eso tiene una razón de ser, ¿no? Porque en losas, por ejemplo, dicen a 5 centímetros porque está en relación con el asentamiento diferencial, ¿no? En el sentido de que para ese asentamiento de 5 centímetros, el asentamiento diferencial no es excesivo y simplemente no habría mayores problemas en cuanto a aspectos de serviciabilidad. Entonces, el punto 2, ¿qué cosa es? La verificación por servicio. ¿Y por dónde pasa? Por verificar cuál es el asentamiento. Pero este asentamiento tiene que ser menor ¿a quién? Al asentamiento permisible. Al asentamiento permisible. Y el asentamiento permisible podría ser en cimentaciones, de manera práctica decía, en cimentaciones aisladas podría ser 25 milímetros, por ejemplo, ¿no? Si esto se cumple, entonces está ok. Pero ¿cuándo ocurre esto? Esto ocurre cuando se trata de un suelo granular, ¿no? Cuando el asentamiento inicial es el asentamiento total prácticamente. Podemos aproximar. Pero si estamos frente a un suelo arcilloso, este sería el asentamiento inicial, más el asentamiento por consolidación. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Un ensayo de consolidación para poder determinar el asentamiento debido o que se va a generar en el tiempo, producto del incremento de carga. Y ese sería el asentamiento total que debería comparar con el permisible, en ese caso. Para redondear entonces mejor acá, podríamos decir, el asentamiento total debe ser menor al asentamiento permisible. Si seguimos revisando el cuadro, nos habíamos quedado en la primera parte, ¿no? Para utilizar la teoría de la elasticidad, solamente estoy calculando el asentamiento inmediato. ¿Qué necesito? Las propiedades elásticas, en este caso del suelo. Esta propiedad elástica es del suelo. El coeficiente de Poisson también del suelo. Hay un problema, ¿no?, en estimar adecuadamente las propiedades elásticas. Muchas veces se recurre a la literatura para determinar estas propiedades, ¿no? ¿Se aplica a qué tipo de materiales? Fíjense acá, es una muy buena guía este cuadro: arenas, gravas, suelos no saturados, arcillas duras y rocas. Si yo quiero calcular de forma semi-empírica a través de la correlación de Meyerhof en función del número de golpes de CPT, lo haré para arenas principalmente, ¿no? Principalmente y con mucho cuidado en gravas y materiales similares, quiere decir materiales granulares. También puedo determinar el asentamiento inmediato a través de una prueba de carga en los mismos materiales indicados. En suelos finos ya dijimos a través de un ensayo de consolidación, mire, principalmente en arcillas. ¿Ok? Vamos entonces por los asentamientos inmediatos a través de la teoría de la elasticidad, que es justamente esto que hemos deducido acá de manera sencilla, de dónde proviene, ¿no? Que esta sería la ecuación para calcular el asentamiento instantáneo, ¿no? Es la presión en el terreno que estoy considerando
que acá he hecho que que coincida con la máxima capacidad de carga del terreno admisible por el ancho de la cimentación. Claro, por ejemplo, ese sería el máximo asentamiento. Si pongo Q admisible, ¿qué sería? El máximo asentamiento, pues, porque no voy a permitir mayor carga que ese valor. Pero la carga de servicio podría ser menor, ¿no es cierto? Si yo quiero saber para la carga de servicio que es menor, cuál es el asentamiento, voy a calcular también. Tendría que poner acá el valor que va a ser menor al admisible. Entonces voy a calcular un asentamiento más pequeño. Pero yo tengo que ver para el máximo que estoy recomendando. Y para ese máximo, ¿cuánto se asienta? A esta ecuación, diferentes autores pueden adicionar factores de corrección. Siempre hay factores de corrección, por ejemplo, por la forma de la cimentación o inclusive por la profundidad de desplante del terreno, ¿no? En este caso, la ecuación que estoy mostrando es un factor de corrección por forma, nada más, del terreno. Y este factor de forma considera la relación de lados de la cimentación y un factor de rigidez. Este factor de rigidez se puede obtener de este cuadro dependiendo de la relación de lados, si tengo una zapata flexible o una zapata rígida. Así rápidamente, para tener una idea qué cosa es, si tengo una cimentación así y acá tengo una cimentación así, ¿cuál sería para ustedes rígido y flexible? Esta, probablemente porque la cimentación podría deformarse y pandearse, ¿no? De acuerdo a las presiones. Y acá, rígido, ¿no? Entonces, si yo aplico esto, una carga acá, ¿el terreno se va a deformar uniformemente o la deformación va a ser uniforme o va a ser parejo? Uniforme, por la rigidez está imponiendo que la deformación el asentamiento sea uniforme. En cambio acá el asentamiento podría darse menos acá y aumentar en los costados, ¿no es cierto? En la parte central podría deformarse más el suelo, porque la zapata es flexible, le permite eso. ¿Se dan cuenta? Entonces acá tengo asentamientos variables en una cimentación flexible y en una cimentación rígida es casi parejo. Pero ahí lo dejamos eso, pero es importante que sepan, una cimentación, generalmente las cimentaciones en puentes son cimentaciones rígidas, ¿no? ¿Cuándo sería una cimentación flexible? Una losa, un radier, una losa grande. Una platea de cimentación puede constituir una cimentación flexible también. Ok, entonces acá tenemos una cimentación rígida y tengo una relación de lados de 2, el factor es 1,10 y con eso calculo la corrección por forma. Si tengo valores intermedios, lo único que hago es extrapolar o interpolar, ¿no? Ya tengo el valor acá y con eso calculo el asentamiento inmediato. Esto se utiliza bastante, esta formulita, considerando el asentamiento inmediato a través de la teoría de la elasticidad. Los parámetros elásticos existen en la literatura, los cuales se pueden tomar. Lo malo es que los módulos de elasticidad varían, ¿no? Para un material, por ejemplo, una arcilla media de 450 a 900 toneladas por metro cuadrado, ¿qué valor adoptarían ustedes? Si no tengo ensayos de campo, voy a tener que adoptar pues probablemente el más bajo, ¿no? Si quiero ser más conservador. Si quiero podría tomar el promedio también. Lo ideal es para proyectos importantes hacer un ensayo, ¿no? Y a partir del ensayo de consolidación, determinar cuál es el módulo. Bien, entonces acá es una referencia donde pueden obtener los parámetros, los módulos y el coeficiente de Poisson para diferentes tipos de materiales. Para asentamientos por consolidación o en el tiempo, ¿qué se hace? Un ensayo de consolidación del material fino, ¿no? Este es el equipo, el consolidómetro o edómetro también se llama, y a través de esto se aplica una carga y se mide cuánto se deforma, similar a la barra, ¿no? Y en el tiempo se va construyendo un gráfico que relaciona, miren, la relación de vacíos. Ya saben qué es la relación de vacíos. Es el volumen de
vacíos con relación al volumen de sólidos. Y en este otro lado, el incremento de carga. Entonces, en la medida que voy incrementando la carga, la relación de vacíos va disminuyendo. Si esta presión lo pongo en una escala semilogarítmica, mejor dicho, si esta presión lo vuelvo en escala logarítmica, entonces típicamente se forma un gráfico con una curvatura en la cual el suelo presenta una concavidad y luego un tramo recto que se conoce como zona virgen. ¿Por qué? Porque a este nivel de tensión para arriba no ha sufrido ninguna carga anterior, ¿no? Entonces, construyendo esta tabla y determinando esta pendiente, obteniendo la relación de vacíos inicial y final, inicial acá E1 y la relación final de vacíos 2, conociendo la carga inicial y final, puedo determinar este coeficiente de compresibilidad, que es esta pendiente en realidad. Una vez que determino esa pendiente, puedo calcular el asentamiento. Este es el coeficiente que he calculado a la pendiente por el estrato, la potencia del estrato de suelo arcilloso, la relación de vacíos inicial, la carga inicial y el incremento de carga. Y con eso calculamos el asentamiento por consolidación. Bueno, en este caso esto es todo un tema de consolidación de suelos. No podemos ampliar el detalle, nos demoraríamos toda la tarde y tal vez no terminaríamos. Lo importante es dejar el mensaje de que para suelos arcillosos además hay que verificar y hacer un ensayo de consolidación para determinar los asentamientos que se dan en el tiempo, pues. Ok, si tengo arcillas normalmente consolidadas, aplico esta ecuación. Si tengo arcillas preconsolidadas, estas otras relaciones. Tengo dos casos acá, ¿no? Bien, hasta acá entonces con las cimentaciones superficiales. Gerson, tal vez sí podrías ayudarme con la planilla para mostrarla acá, por favor. Sí, quiero mostrar el Excel acá. Sí. Esta planilla que les voy a mostrar y vamos a hacer el desarrollo de un ejercicio. Ya se lo he copiado a Gerson para que pueda hacerles llegar, ¿sí? En panel de controles. Bien, entonces para redondear lo que hemos estado viendo, tengo una planilla que les he dejado, que comparto con ustedes. De hecho es una planilla que la encontré en internet, la primera parte que está pintada en amarillo, ya, por este profesor Coduto, muy conocido.
el cual yo verifiqué todo y me consta que está muy bien calculado, pero acá solamente verifica la parte de la resistencia. Mire, calcula por Terzaghi y por Basic. Cuando digo Basic no es que sea otra ecuación, sino es la misma de Terzaghi, solamente con las consideraciones de Basic, sus factores de coeficiente de carga, su coeficiente de corrección por forma. Entonces está allí y está en el sistema internacional, kilopascales. Si quieren en kilos por centímetro cuadrado, lo dividen entre 100 y ya tienen el valor en kilos por centímetro cuadrado. Bien, entonces un ejercicio acá. Tenemos una cimentación superficial. Acá definen ustedes si es el sistema internacional o el inglés. Entonces nosotros estamos en el internacional. La forma de la zapata, SQ es cuadrada, CI es circular, CO es corrida y RE es rectangular. Ok, entonces vamos a suponer que tiene una zapata rectangular. Entonces internamente el programita ya tiene sus ajustes. Por ejemplo, Terzaghi automáticamente se pone no aplica, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no aplica, pues él no hizo para cimentaciones rectangulares. Entonces vamos a tomar en cuenta esto. Si tengo una zapata de 5 metros, perdón, 3 metros pongamos, ¿no? Al revés, mejor, 2 metros por 3 metros de longitud, y vamos a cimentar a una profundidad de 1.5 metros. Entonces es importante siempre hacer el esquema, poner la profundidad 1.5, B y L que está en el otro sentido. ¿Y por qué no pongo L en la fórmula de Terzaghi? Podría poner también, ¿no? Lo que pasa es que si pongo L, el valor va a crecer. Entonces, ¿cuál es el caso más crítico? Para el caso del ancho, pues, ¿no? Tengo un valor menor. Bien, las propiedades del terreno. 2 kilopascales, que es un valor bien bajito. Si estamos con un suelo granular, podríamos decir que no tiene cohesión, ¿verdad? Simplemente queda en 0. Y el ángulo de fricción de 35 grados, que sería el resultado del ensayo triaxial, podría decir que gamma es el peso unitario aparente del terreno. Entonces vamos a suponer que el terreno tiene un peso unitario de 20 kilonewtons por metro cúbico, que es equivalente a 2 toneladas por metro cúbico. Y dB doble, esto es bastante importante.